Parashat Tazria, la cual empieza diciendo lo siguiente: Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, le habló Dios a Moshe diciéndole así: Daber el Bnei Israel Lemor, hable a los hijos de Israel y diles: Isha ki tazria veyalda zahar, una mujer que se embarazó y dio a luz y nació un hombre varón, vetam'a shiv'at yamim, quedará impura por 7 días. Kimei nidat dvota titma. Esta tumá es paralela o equivalente a la tumá llamada tumat nidá, la famosa tumá que se llama nidá. O sea, cada mes cuando llega la regla o la menstruación se vuelve impura y tiene que estar así 7 días. Una vez que termina la menstruación, tarda 7 días en volver a purificarse. También aquí, después de dar a luz, 7 días se tarda en purificarse. Sigue la Torah diciendo así: Bayom Hashmini imol besar orato. En el 8º día se hará la circuncisión al hijo. Y sigue diciendo un tercer pasuk: Ushloshim yom ushloshet yamim teshev bidmei Torah. Después de haberse purificado, pero ya siendo permitida para volver a tener relaciones con su marido, sin embargo la impureza sigue existiendo por otros 33 días. Impureza no para en cuanto al contacto o a la relación con su esposo, sino en cuanto a tomar cosas de Kodesh, para cuestiones de Kodesh, para comer trumá o para entrar al Beit HaMikdash o para comer parte de Korbanot, quedará impura más 33 días. Bechol Kodesh lo tigá, vela Mikdash lo tavo ad melot yemei tara. En esos 33 días no puede tocar nada que es sagrado de lo que es y corresponde al Beit HaMikdash, o sea, carne de Korban o trumá, y no puede entrar al Beit HaMikdash. Y luego continúa la Torah hablando acerca de lo mismo, nada más con la diferencia que nació en lugar de un varón, nació una mujer, que ahí la impureza dura lo doble de que duró en caso que nació un hombre. Ok. Tiene su porqué. No quiero entrar a eso porque es otro tema completamente distinto de lo que yo pienso hablar. Yo me quiero enfocar aquí en estos primeros 3 psukim, estos primeros 3 versículos, que cualquiera que lo lee un poco con atención nota una pregunta muy fuerte que hay aquí. El primer pasuk menciona los 7 días de impureza, ¿sí? De que es paralelo a la nidá, una vez que da luz. El tercer pasuk habla acerca de la impureza que dura 33 días para cuestiones de Kodesh. El segundo pasuk, que está en el medio, habla acerca de otro tema que no tiene nada que ver con la pureza o la impureza, habla acerca de Brit Milá. Inmediatamente pregunta uno: ¿qué hace aquí la mitzvah de Brit Milá interrumpiendo exactamente a la mitad de la ley de la impureza de la mujer que dio a luz? No está en su lugar, está fuera de lugar. Empieza la Torah hablando de 7 días de impureza, sigue hablando de 33 días de impureza, y en la mitad me pone Ubayom Hashmini imol besar orato. ¿Qué tiene que ver una cosa? Nada más porque pues el hijo que nació también se le hace Brit Milá, pero ¿qué relación tiene esto con lo que la mujer está impura? Esta pregunta no es pregunta mía, la preguntan muchos de los comentaristas de la Torah. Ellos preguntan además, ya la mitzvah de Brit Milá está mencionada en Parashat Lech Lecha, en Chumash Bereshit, ahí donde Dios le ordena a Abraham vino acerca de la ley de Brit Milá. Todo está con detalles ahí. ¿Qué hace aquí la mitzvah de Brit Milá? Y hay bastantes explicaciones al respecto. El Or HaChaim HaKadosh trae varios, como por ejemplo que había que decirlo para que sepamos que Brit Milá es Doche Shabbat. Ubayom Hashmini imol besar orato, en el 8º día se tiene que hacer la circuncisión, no importa este 8º día cuando cae, si cae entre semana o si cae en Shabbat, hay que hacerlo. Y por eso había que mencionarlo aquí, porque con Abraham vino no sería ninguna cosa novedosa
que también el Shabbat, porque en cuanto Abraham vino, todavía no recibió la ley de Shabbat, pero aquí que ya tenemos, es después de Matan Torah, ya está la ley de Shabbat, hay que decir también que Bayom HaShmini. También hay que decir Bayom HaShmini, que sea en el día y no en la noche. Todas estas respuestas son buenas, pero no contestan realmente contestan la mitad de la pregunta. Contestan la parte de la pregunta de que por qué se vuelve a decir la ley de Brit Milá si ya se lo había mencionado Abraham vino en Parashat Lech Lecha. Entonces a esto se responde porque no era suficiente lo de Parashat Lech Lecha porque era antes de Matan Torah y hay que volver a inculcarlo después de Matan Torah para decir que es para Shabbat y como dijimos. Pero no responde a la segunda parte de la pregunta que ¿qué hace esto a la mitad justo rompiendo la de la mujer que dio a luz y quedará impura por 7 días? Y continuando con eso, el siguiente pasuk, el tercer pasuk, y en el medio viene lo de Brit Milá. Viene el Midrash Tanhuma y dice aquí un Midrash acerca de este pasuk, que voy a leer desde Midrash Tanhuma adentro, que en base de este Midrash vamos a poder ver que aquí hay una idea muy profunda y algo muy útil y muy actual para todos nosotros. El Midrash dice así: Maaseh shesha'al Turnus Rufus Arasha et Rabbi Akiva. Turnus Rufus fue un emperador romano. Encontró a Rabbi Akiva. Él tenía siempre el gusto de platicar con Rabbi Akiva acerca de temas de filosofía o temas interesantes. Encontró Turnus Rufus a Rabbi Akiva y le preguntó así: Eizu ma'asim na'im shel HaKadosh Baruch Hu o shel basar vadav? ¿Cuáles son las acciones más bonitas o más importantes? ¿Las de Dios o las del ser humano? A ver, ¿qué esperamos que contestara Rabbi Akiva? Las de Dios, ¿verdad? Amaro Rabbi Akiva shel basar vadav na'im. Las acciones del ser humano son más bonitas. Así le dijo Rabbi Akiva. Muy sorprendente. No, vamos a ver si entiende. Amarlo, le contestó Turnus Rufus, Avea Shamayim ve'aretz yachol adam la'asot chayotze ba'em. Fíjate, Dios hizo el cielo y la tierra, dice Turnus Rufus. ¿Tú me quieres decir que el ser humano puede hacer algo paralelo a lo que es el cielo y la tierra? ¿Algo de ese tamaño, de ese nivel? ¿Cómo me dices que lo del ser humano es más importante la acción del ser humano? Por más grande que sea el ser humano, pero no se compara con la acción de Dios. Dios hizo cielo y tierra, el ser humano, ¿qué puede hacer en comparación a eso? Amaro Rabbi Akiva, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטים עליו, אלא אמור דברים שאין מצויים בבני אדם. Dice Rabbi Akiva, no, esto está fuera de discusión. No me traigas ejemplos de cosas que están fuera de nuestro alcance. Tráigame ejemplos de cosas que tenemos acceso a ellos, que son accesibles para nosotros. Ahí, si me preguntas, el ser humano puede hacer más que Dios. Me preguntas de cosas grandes, cielo y tierra, que está fuera del alcance del ser humano, esto no me refería a eso. Así dice Rabbi Akiva. Ok. Sigue preguntando Turnus Rufus otra pregunta. Amarlo lama temulim. Preguntó Turnus Rufus a Rabbi Akiva, ¿por qué ustedes hacen Brit Milá? Amarlo, ani הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלן. Dice Rabbi Akiva, fíjate que yo pensé desde antes que a esto quieres llegar. Quieres llegar a preguntar acerca de Brit Milá. Por eso me adelanté, ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נעים משל הקדוש ברוך הוא. Por eso te dije, me adelanté y te dije que las acciones del ser humano son más bonitas que las acciones de Dios. Y es por eso que Dios nos pide a nosotros, si a nosotros Yehudim, como se dice, estamos hechos a mano, o el acabado está hecho a mano, y hecho a mano siempre es más caro que lo que viene de fábrica, así de máquina. Nosotros, entonces, Maaseh bnei Adam naim mishel HaKadosh Baruch Hu. Ok, un momento. Eivilo Rabbi Akiva shibolim ugluskaot. Ahora Rabbi Akiva, cuando dijo eso, le trajo una prueba. ¿Cuál es la prueba? Le trajo espigas y le trajo pasteles.
espigas de trigo y pasteles hechos de harina de trigo. Y le preguntó y le dijo, amarlo, Eilu Maaseh Kadosh Baruj Hu, mira, las espigas, ¿quién las hizo? Dios. Los pasteles, ¿quién hizo? El hombre. Ahora dime, ¿qué quieres ahorita que te doy? Que te regale, ¿espiga o pastel? Pues pastel quiere decir que prefieres que el hecho de Dios, o lo que está hecho por Dios, o lo que está hecho por el ser humano. Hecho por el hombre. Entonces, Eilu Maaseh Kadosh Baruj Hu, Eilu Maaseh de Adam. Amarlo, Eilu Naim Yoter Me'ashibolim, no es más bonito el pastel que la espiga. La espiga sí, tiene ahí el trigo, tiene la harina, todo está ahí, pero falta proceso. El pastel ya es algo ya servido, ya preparado. Entonces, con esto le quiso demostrar que lo que está hecho a mano, lo que está hecho por el hombre, tiene más valor. Y por lo tanto, Dios nos ordenó hacer Brit Milá. Amarlo Turnusrufus, Imu Hafetz Bemilá, Lama y no Yotzea Vlad Maul Mimeimo. Le dijo Turnusrufus, todavía sigue insistiendo. Si Dios tanto quiere que el ser humano esté circundado, ¿por qué no lo hizo así? Ya que cuando naciera, que naciera ya circundado. ¿Por qué tiene que el ser humano hacerlo? Amarlo Rabbi Akiva, Velama Shorero Yotzei Imo Talui Bebitno Veimo Jotjo. Entonces igual le preguntó a Rabbi Akiva, ¿por qué sale el niño con el cordón, con eso conectado con su mamá, y todavía tiene el médico, o el que sea, o la partera, a cortarlo? ¿Y por qué no lo hizo Dios ya perfecto, que naciera sin ninguna necesidad de hacer nada? Igual vemos, aunque no haya sido por Brit Milá, no solamente los Yehudim también tienen que hacer algo, el último retoque a mano. ומה שאתה אומר, למה אינו יוצא מהול, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא את המצוות לישראל, אלא לצרף אותם בהם. Y lo que me preguntas, ¿por qué no lo hizo Dios? Si tanto quiere que sea circundado, ¿por qué no lo hizo circundado? Porque Dios nos dio los mitzvot para letzaref otam baem, para que el ser humano se purifique él solo, y a través de los mitzvot se está purificándose. Ulekach amar David kol imrat Hashem surufa. Ok, hasta aquí es el Midrash, y ahora vamos a ver a qué se refiere y qué es lo que nos quiere enseñar. De acuerdo a eso, a este Midrash, podemos provisionalmente dar una respuesta a la pregunta que hicimos anteriormente. La pregunta fue, ¿qué hace la mitzvah de Brit Milá a la mitad de la ley de la impureza que genera el parto? Porque empieza la Torah hablando, Isha ki tazria vetam'a, Shivat Yamim, se impurifica por 7 días. Después de Brit Milá continúa con la Tumá, que sigue hasta 33 días para cuestiones de Kodesh, y en el medio viene lo de Brit Milá. Aparentemente vino la Torah a la mitad de este asunto a mencionar lo de Brit Milá para enseñarnos acerca de cuál es el propósito de la llegada del ser humano a este mundo. Isha ki tazria ve'alda zachar, una mujer que dio a luz y nació un hombre varón, inmediatamente dice la Torah después, Subayom Hashminim vuelve a fuera del lugar, fuera del tema de la impureza, porque esto no se puede dejar para mañana, esto no se puede dejar para otra ocasión. Una vez que nace, al instante hay que enfatizar y subrayar acerca del propósito para el cual llegó a este mundo. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es para que el ser humano participe con Dios en todo ese proyecto que se llama Briat Haolam. En el lenguaje de nuestros sabios, para que sea Shutaf le'akadosh Baruch Hu b'maaseh Bereshit, que sea socio de Dios en toda esa obra que se llama Maaseh Bereshit. Si Dios quisiera que nada más que seamos circuncidados, nos podría hacer así. Pero Dios no quiere robots, Dios no quiere hacernos ya hechos. Dios quiere que nosotros participemos y trabajemos y nos purifiquemos. Y la purificación es a través de la obra o del esfuerzo que hace el ser humano. Solamente el ser humano que se esfuerza está con eso participando con Dios en Maaseh Bereshit. Está formando a este mundo. Este mundo es un mundo que se hizo todo ya preparado. Hay espigas, pero el pastel lo tiene que hacer el ser humano. El ser humano debe de trabajar, si no, ¿para qué estamos aquí?
No tiene ningún sentido estar en este mundo por estar nada más, para estar divirtiéndose todo el tiempo o para obtener placeres. No estamos aquí para cumplir una tarea. Dios nos hizo imperfectos para que nos perfeccionemos nosotros, para que obtengamos a través de eso un mérito para merecer disfrutar de este mundo precioso que hizo Dios. Pero hay aquí todavía otro mensaje más profundo. Dicen que una vez llegó una persona con el Hafetz Haim que tenía un problema muy fuerte, muy grave con su hijo, un adolescente, en cuanto a su educación, que se estaba pues desviando del camino que el padre le quería dar, que no se comportaba como se esperaba. ¿Y qué hacer? Que el Hafetz Haim le dé una itzá, un consejo de cómo regresar a su hijo al camino. Le dijo Hafetz Haim, parece que gasté un poco tarde. Ahora me vienes a pedir que te ayudara a educar a tu hijo. ¿Sabes cuándo tendrías que venir conmigo o con cualquiera vino que te enseñara cómo educar a tu hijo? ¿Cuándo? Ok, después de Brit Milá, desde el vientre. ¿Qué otras opiniones hay? El Hafetz Haim dijo, antes de que te casaras. Si tú quieres educar a tu hijo en tal manera o en cierta forma, antes de que te cases debes de pensar ahora con quién. Primero debes de educar a ti mismo, ver si adquirir los valores adecuados, después escoger tu pareja de acuerdo a cómo quieres ver tu nueva generación, tu futuro, cómo quieres educar, porque ahora vas a empezar a meter valores que a lo mejor la pareja no está de acuerdo, ya es tarde. Ahora te despertaste tarde. Así dicen en cuanto a la respuesta que le dio al Hafetz Haim. Aquí la Torah nos da una insinuación, un mensaje acerca de la educación de los hijos. Viene la Torah y dice que a la hora de que nace inmediatamente hay que estar bien conscientes, tener bien presente cuál es el propósito de traer un hijo al mundo. No es nada más traer hijo por traer hijo, porque todo el mundo lo hace, por eso lo hago yo. Otros por accidente, como pues quería obtener algún placer, ¿sí? Entonces la culpa tiene que un hijo tiene que nacer 9 meses después. Pero esta no es la manera de procrear y hacer que el mundo esté poblado. De esta manera lo más probable es que sucediera lo que está realmente sucediendo en este mundo. Se llena el mundo con gentes que ni saben ni idea tienen para qué andan aquí, como unos, ¿cómo se llaman los que vienen del otro espacio? ¿Ah? Sí, andan aquí en este mundo sin saber, sin tener ni idea qué es lo que están haciendo aquí. Por accidente están en este mundo. O porque los papás querían, sí, dicen que el día que había un apagón en Nueva York, 9 meses después se incrementó la cantidad de niños que nacieron, no sé en cuántos. ¿Qué culpa tienen estos niños que tienen que venir aquí a sufrir 80 años en este mundo si nada más sus papás en esa noche no tenían otra cosa que hacer? O que porque quisieron tener algún placer. Por eso él tiene que venir aquí a este mundo, sufrir aquí. Dice la Torah, Isha ki tazria ve'yalda zachar, inmediatamente dice la Torah, Ubayom hashmini imol besar lato. Uno debe de saber desde un principio para qué viene al mundo, para qué trae un hijo al mundo. Tiene uno que pensar en lo que es la educación de este hijo. La verdad es así. La educación de los hijos es un tema muy importante para cualquier padre, sea de la religión que sea o del ambiente donde viene. Todos los padres quieren dar buena educación a sus hijos. Digo, todos los padres que son normales, vamos a decir, relativamente quieren dar una educación buena a sus hijos. Les importa la educación de sus hijos. En esto no hay duda. Sin embargo, debe de ver, y hay una gran diferencia sobre el concepto de educación de los hijos para aquellos que quieren vivir de acuerdo a la Torah o para aquellos que no tienen Torah. Y le voy a explicar. ¿Por qué los padres quieren dar buena educación a sus hijos? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el motivo que los padres están muy... Muchas gracias.
¿Por qué los padres realmente les interesa normalmente darle buena educación o invertir en la educación de sus hijos? Normalmente el motivo es porque los padres sienten una responsabilidad sobre sus hijos. La conciencia de ellos no les permite criar a un hijo sin darle las bases necesarias para que él pudiera salir adelante en su vida. Se entiende, se toma el hijo como una criatura que no tiene las suficientes bases o herramientas para poder nadar en este mar con tantas olas que es esta vida. Y si no le voy a dar todo lo que se necesita para poder nadar en este mar, se va a ahogar. Si no le voy a dar educación, alguna profesión, no le voy a dar cultura, no le voy a dar deporte, no le voy a dar todo lo que necesita para poder salir adelante y poder sobrevivir en este mundo, yo voy a ser responsable de su fracaso. Y no me puedo permitir a mí, ¿sí?, tomar responsabilidad sobre esta persona que es dependiente de mí y no le di lo que necesita para vivir. O sea, me preocupa que aquel que vino por mi culpa a este mundo, que salga adelante y no dejarlo aquí a este pobre débil sin la herramienta necesaria para poder nadar en este mar tan tormentoso, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? Turbulento. Okay. Esto es la filosofía. Ahora, ¿por qué los maestros en la escuela quieren dar buena educación? Porque igual sienten la responsabilidad. Los padres les encargaron la educación de sus hijos. No pueden ellos fallar esta confianza que tuvieron los padres. Algún día van a tener que rendir cuentas con los padres y demostrar qué es lo que han hecho. Y eso es lo que los motiva a educarlos. Y además ven en la educación un reto, ¿sí?, un reto importante de lograr recibir una persona que le falta educación y darle esa educación. Ok, perfecto. Ahora, sin embargo, el concepto de educación para aquel que cuida Torah y Mitzvot es algo mucho más allá de lo que estábamos mencionando hasta ahora. Algo mucho más allá. ¿Por qué? El concepto de la Torah en cuanto a la educación de los hijos no es nada más otro de las misiones que tiene uno en su vida, sino la educación de los hijos es la misión fundamental, principal, para la cual uno vino aquí a este mundo. Tal cual como lo estamos mencionando. No, para aquel que no tiene Torah, pues es otra de las misiones, tiene muchas misiones. Una misión es hacer mucho dinero para poder vivir bien. Otra misión es, hacer que su pareja esté feliz. Y una misión también de educar. Otra de las misiones, para el Yehudí, el educar hijos, traer hijos al mundo y educarlos, es lo fundamental y es lo principal. Y esto es realmente el motivo para el cual uno está aquí. La responsabilidad para el Yehudí en cuanto a la educación de los hijos no es una responsabilidad solamente hacia el hijo, que pobre el hijo, si lo voy a traer a este mundo y no le voy a dar las herramientas para que salga adelante, entonces le estoy haciendo un daño. No, el daño no lo estás haciendo únicamente a él. La Torah nos pide que los padres tomen en cuenta que cuando no educan a sus hijos, le están haciendo daño a él y a todas las generaciones pasadas desde Abraham vino para acá. Es mucho más allá de lo que es el concepto de educación que existe en la calle, que es, yo lo traje al mundo, me tengo que responsabilizar de él. El Yehudí debe de tener una responsabilidad hacia todas aquellas generaciones que ya existieron y con mayor razón hacia todas las generaciones que van a venir después, a las generaciones siguientes. De la misma manera, los padres, los maestros, los cuales toman un hijo para educarlo, ¿sí?, de acuerdo al concepto de la Torah de educación, su responsabilidad no es solamente hacia los padres, ¿qué va a decir el padre el día que voy a tener que rendir cuentas qué es lo que hice con su hijo?
sino que el maestro debe de entender que su misión es una misión en nombre de todo el pueblo y va a tener que rendir cuentas no ante los padres, van a tener que rendir cuentas ante Dios, el creador del mundo, que para el cual lo mandó aquí. De la misma manera, los padres van a tener que rendir cuentas con Dios en cuanto a la educación de sus hijos. No solo si le doy las herramientas o no le doy las herramientas, ¿qué tal si el hijo va a salir adelante sin mis herramientas? Entonces ya cumplí con mi obligación de traer a un hijo y educarlo. No, porque nosotros lo hacemos por otro motivo, porque Dios nos está pidiendo Pru Urbu Milui Ta'aretz. El propósito de la creación es que el mundo esté poblado para que hayan personas que participen en esa obra de Dios. Como dijimos al principio, Asher bara Elohim la'asot, Dios hizo el mundo imperfecto para que el ser humano participe y lo perfeccione. Para eso se necesita traer hijos al mundo, para que el mundo esté poblado. Lo tou bra'a leshevet yetzará, dice Ishayahu Naví. No creó Dios el mundo vacío, sino poblado para que hayan quien participe en la creación siendo socio de Dios. Pero para que pudiera ser socio de Dios, le debo dar una educación adecuada para que él entienda que esto es su misión. O sea que la obligación de darle una educación no es porque tengo que preocupar por él, porque tengo que preocupar que el proyecto divino se salga adelante y que se realice. Y esto soy yo el que tengo la posibilidad de participar ahí. De hacer que el mundo, que el ser humano haga su aportación para que el mundo llegue a su tikkun. O sea, Dios hizo un mundo incompleto y dejó a nosotros a completar. Asher bara Elohim la'asot, eso es el propósito. Dijimos, Dios creó las espigas, pero el pastel lo tiene que hacer el ser humano. Si Dios quisiera que el ser humano no participara, hubiera creado ya pasteles hechas. Ya no tendría que mandarnos trigo para que nosotros hagamos el pan. Nos hubieras hecho pan ya hecho que salga de la tierra. La Torah compara al ser humano como al árbol del campo. Ki ha'adam etz hasadeh. El árbol del campo, ahí está, en estas palabras está realmente la esencia de la educación. Porque el árbol del campo, sabemos que mientras está tierno, joven, todavía puedes agarrar el tallo y enderezarlo o darle la forma a lo que tú quieres. Pero por más que crece el árbol, se convierte en un tronco duro, ya menos lo puedes dar forma, no les puede cambiar la forma. Y cuando se va a querer doblar un tronco duro, lo más seguro es que se va a romper, pero ya no se va a cambiar. Así de la misma manera es la educación de los hijos. Mientras son más tiernos todavía, por más tierno que sea, todavía hay manera de invertir en él y cambiar y darle la forma como uno quiere dar. Pero por más grande que sea, al querer cambiarlo, lo más probable es que lo vas a quebrar, pero no lo vas a cambiar. Definitivamente la halajá dice, es una halajá. La halajá dice que cómo debe ser la relación de padre e hijo. Hay edad que todavía le tiene que llamar la atención, y si no hace caso hay que llamar la atención hasta de forma más fuerte, como dice Shlomo Amelech, Josech Shifto Sonebno, hasta a veces hay que castigar también. Pero llega una edad que la Torah dice que está después de Bar Mitzvah, prohibido castigar al hijo, prohibido pegarle a un hijo, prohibido por la Torah. Es lifnei verlo titen michshol. ¿Por qué? Porque tú le puedes provocar a que él caiga en un pecado muy grave. Porque si tú le pegas a un hijo grande, te puede devolver, puede regresar. Y Maquea vive y momot yumat, es un pecado muy grave en la Torah que un hijo le pegue a un padre. O sea, así que está prohibido. O sea, hay reglas. Bueno, en todos aspectos de la educación, definitivamente. El pasuk dice en Iyov, Air pere Adam y Valed. Si lo que significa que el ser humano cuando nace, lo compara el Naví con el Air. Air es el burro chiquito que nace. Pere Adam, o sea, es un pere. Es un pere, un rebelde. No tiene educación, no tiene ninguna base para que sea educado.
Pero Adam y Valed, el ser humano, tiene la capacidad de hacer que naciera en él la parte humana, la parte de Adam, convertirlo en un Adam. Así que la responsabilidad del que se dedica a educar hijos, o el maestro que se dedica a educar alumnos, es tomar un air, tomar un burro y convertirlo en un ser humano, a tal grado. El propósito de la educación debe de ser de tal manera de que se le dé las bases desde un principio para que cuando él siga creciendo, entre a una órbita de crecimiento, de superación. La educación no termina cuando el hijo ya sale de la casa de sus padres o cuando sale de la escuela. La educación se tiene que seguir toda la vida. Un ser humano que no se está elevándose se va deteriorando, se va para abajo. La educación debe ser de tal grado a que cuando él ya sale de la influencia del maestro o del padre, la influencia sigue existiendo y él sigue como que se le metió en una órbita que ya, igual como las naves espaciales que una vez dándole la órbita ya siga para arriba, a pesar de que ya no tiene ya la influencia directa de la energía que había al principio. Es lo que está escrito, Hanoch lanar al pi darko, gam ki yazkin lo yasur mimena. Educa al hijo y dele un derech, un camino, para que cuando él va a ser zaken, también siga en este mismo camino de elevación y superación. Ok. Ahora, hay dos conceptos en cuanto a la educación. Cuando se educa, hay un concepto que se llama amaestrar, sí, como con los animales. Los animales en el circo sí están amaestrados de manera que pueden hacer cosas que otros animales no pueden hacer. Sí, eso es un método. Hay un método de cómo amaestrarlos para que ellos aprendan ciertas cosas y lo hagan. Nosotros cuando hablamos de los hijos hablamos de educación, no de amaestrarlos. ¿Cuál es la diferencia entre educar y amaestrar? Aparentemente es lo mismo, le enseño a hacer ciertas cosas, a que coman bien alrededor de la mesa, como dijo aquel en el hotel, que son muy educados. La pregunta es, no cuanto a sus hijos en general, la pregunta es, ¿somos educados o somos amaestrados? ¿O dónde está la diferencia? También el animal cuando lo amaestras también es porque él entiende que es lo que tiene que hacer. ¿Dónde está la diferencia? Porque obviamente la connotación de amaestrar es muy negativa y de educar es muy positiva, pero hay que realmente analizar si estamos amaestrando o si estamos educando, o sea, tal vez estamos amaestrando a los hijos. Hay una historia famosísima con Rabbi Yonatan Eibshitz, famosísima, pero la vamos a repetir porque es interesante. Rabbi Yonatan Eibshitz vivió en Praga hace 400 años aproximadamente. Y según la historia lo llamó una vez el jefe de ahí, o el rey del país donde vivía, y le llamó y le preguntó la misma pregunta que le hizo Turnus Rufus Arashá a Rabbi Akiva. La pregunta fue, ¿cuál es más? ¿Qué tiene ventaja? ¿La naturaleza o el poder del ser humano en cuanto a lo que hay lo que existe en la naturaleza? Y le contestó Rabbi Yonatan Eibshitz que la naturaleza tiene mucho más fuerza que lo que es el ser humano. Y ahí había un cura, un padre que estaba discutiendo y dijo al revés, dijo la naturaleza, pero el ser humano tiene mucho más fuerza que la naturaleza, y trajo la prueba simplemente una mesa. Dijo, mira, esta mesa está hecha de madera. La madera la hizo la naturaleza, pero la madera que hizo la naturaleza no tiene ningún uso, no sirve para nada. El ser humano es el que tomó la madera y de esta madera hizo una mesa. O sea que el ser humano es más fuerte que la naturaleza. Dijo Rabbi Yonatan Eibshitz, y si hubiera vivido hoy en día con toda la tecnología, con todos los avances que el ser humano ha hecho, con mayor razón que hubiera dicho, mira, la naturaleza no tiene nada de fuerza, el ser humano que hace todos estos inventos tecnológicos, mira hasta dónde ha llegado, a qué es lo que ha logrado, el ser humano es mucho más fuerte que la naturaleza. Contestó Rabbi Yonatan Eibshitz que el ser humano lo único que puede hacer es tomar la naturaleza
para llegar a sus logros. Si utilizar la misma naturaleza, pero no puede cambiar la esencia de la naturaleza, las características de la naturaleza no lo puede cambiar. Y todo lo que él hace es gracias a la naturaleza que ya existe, pero no es que él más fuerte, que es el más fuerte que la naturaleza, todo lo contrario. Si no hubieran existido todas las reglas de la naturaleza, el ser humano no podría hacer nada. Y trajo la prueba de que, sí, cierto, tomó la madera e hizo mesa. Sin embargo, siendo mesa o siendo madera sin forma de mesa, igual se queman con el fuego sin ninguna diferencia. La mesa se quema igual como la madera, o sea, en esencia no ha cambiado nada. La ha cambiado la forma, le ha dado forma, pero en esencia se quedó la misma madera con todas sus debilidades, igual como la tenía antes. Pues cuenta la historia que aquel vio, el rey se dio cuenta que aquí es una discusión bastante profunda. Dijo, ¿saben qué? No pensé que va a ser así, pensé que va a ser más simple. Les doy un mes para que ustedes preparen bien sobre el tema. Y en un mes quiero hacer aquí un debate, que vengan los dos a ver quién gana en ese debate. Ok, el cura se fue a preparar y Rabbi Yonatan Eybeschutz regresó a su estudio y se lo olvidó completamente de todo esto. Y así pasaron los días, pasaron las semanas, terminó el mes y a él se le olvidó completamente de que tenía que prepararse para un debate. Él estaba metido en su estudio. Un día él estaba estudiando, de repente pasa por ahí un ratoncito que sobre su Guimará corre y le molesta, no le deja estudiar, lo corre y vuelve a regresar, lo corre y vuelve a regresar. Y no puede deshacer de este ratón. Concentrarse no podía. Entonces ahí tenía su cajita de tabaco, ¿sí? ¿Cómo se dice? De tabaco, ¿sí? Tenía una cajita, estaba abierta. Y en esto el ratoncito entró a la cajita, entonces aprovechó y cerró la cajita y lo tenía ahí adentro ya para descansar de él. Una vez que ya descansó del ratón, vienen los agentes del rey diciéndole, hoy es el día que se va a llevar a cabo el debate, que te acuerdas que hace un mes dijimos que pusimos la fecha, tienes que venir con nosotros a la discusión. Bueno, él la verdad se le cayó de sorpresa porque se lo había olvidado completamente, pero no tiene de otras, se puso su saco, metió en su bolsillo caja de tabaco y se fue a la discusión. Llegó a la discusión, al debate, y habían preparado todo un banquete enorme. La idea era que en la mitad del banquete se va a hacer el debate. Pero este banquete estaba preparado con órdenes de aquel padre. Aquel padre fue y educó a un gato amaestró a un gato durante un mes para que él pudiera servir la comida o servir las copas. Estaba el gato ahí trabajando, cargando una taza con unas copas de vino para servir a la gente, para querer demostrar que sí el ser humano es más fuerte que la naturaleza, porque la naturaleza hizo el gato de una manera y el ser humano cambió la naturaleza del gato. Cuando el gato se acercó a la mesa de Rabbi Yonatan Eybeschutz, se acordó que él tiene un ratón en su cajita, abrió la cajita, el ratón salió y en este momento hubo un escándalo terrible ahí. El gato tiró el vino encima de toda la gente, los manchó a todos y empezó a correr atrás del ratoncito. Y obviamente esa discusión terminó con una victoria de Rabbi Yonatan Eybeschutz. Ganó demostrando que el ser humano, por más fuerte que sea, no le puede ganar a la naturaleza. Puede tomar la naturaleza y utilizarla, pero no la puede cambiar. Aparentemente aquí hay una gran contradicción entre lo que dijo Rabbi Yonatan Eybeschutz y lo que contestó Rabbi Akiva en el Midrash. Porque cuando Turnus Rufus Arashá le preguntó a Rabbi Akiva, Ma'asav shel Minaim, las acciones de quién son más bonitas, la de Dios o del ser humano, ¿qué contestó Rabbi Akiva? Que las acciones del hombre son más importantes. Ahí está la prueba, Dios hizo espigas, pero el hombre es el que hizo el pastel. ¿Y qué es lo que te gustaría más recibir? Obviamente el pastel. Y Rabbi Yonatan Eybeschutz dice que la naturaleza hecha por Dios es más fuerte que el ser humano. ¿Cómo se puede resolver esta contradicción entre estas dos opiniones de nuestros sabios? Cuando Turnus Rufus Arashá le discutió a Rabbi Akiva y le dijo, no es cierto lo que tú dices de que el ser humano es más fuerte
que la naturaleza, la prueba está de que la naturaleza nos dio el cielo y la tierra, a ver si hay un ser humano que puede hacer cielo y tierra. Contestó Rabbi Akiva, pero no me traigas pruebas de cosas que están fuera de nuestro alcance. Pero ¿qué tipo de respuesta es esta? No me traigas pruebas de cosas que están fuera de nuestro alcance, pues de esto se trata. La pregunta es, ¿quién es más fuerte? ¿Quién puede hacer cosas más grandes? Y la naturaleza hace cosas que el ser humano no tiene alcance a ellos. Entonces, ¿qué tipo de respuesta de Rabbi Akiva es esta? La respuesta es así. Hay que entender que en cuanto a lo que es la naturaleza, es obvio y es claro que las acciones de Dios son las que definen las cosas, que son las importantes, y aun si el ser humano lograría, digamos, construir una nave espacial, sí, muy complicada, muy importante, con los avances que hoy en día son nada a comparación de todavía lo que viene en 1000 años, digamos, algo impresionante de su capacidad de navegar por todo el espacio y llegar a cualquier estrella, a cualquier galaxia. De todas maneras, no va a poder salir de las leyes de la naturaleza. De todas maneras, las leyes de la naturaleza van a estar encima de este aparato construido por el ser humano. El ser humano no puede, por más que quiere, salir de esta limitación que son las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza demuestran la grandeza de su creador, como dice el pasuk, Kohou, o como decimos en la Berajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shekohou gvurato maleh olam. Cuando truena, cuando hay rayos, relámpago, inmediatamente el Yehudí nota ahí la fuerza de Dios. Y por más de que el ser humano pudiera hacer 1000 cosas, pero un simple relámpago o trueno demuestra, y esto nadie lo pudo quitar, nadie lo pudo apagar, o nadie lo pudo superar a que esto no existiera. Ahí está la fuerza divina demostrándose o manifestándose de manera clara. Sin embargo, Dios le dio al ser humano un espacio, una área donde él pudiera expresar, donde él pudiera también aportar de su parte. Como decimos en Vayechulu Hashamayim Va'aretz V'chol Tzva'am, en el Kiddush que decimos en Shabbat, Dios terminó a hacer todo. Vayechulu Hashamayim Va'aretz, Dios terminó a hacer el cielo, la tierra, los ejércitos del cielo, todas las galaxias, todas las constelaciones, ¿sí? Y ahí sigue diciendo, Vayechal Elokim et kol melachto asher asa bayom hashvi'i, etcétera, etcétera, y al final termina Asher bara Elokim la'asot. Creó Dios todo, pero la'asot dejó lugar para hacer. No lo hizo de manera que ya no hay nada que aportar, ya no hay nada que hacer, porque de esta manera estaríamos muy aburridos en este mundo. Bará creó todo, dejando lugar para el ser humano, para que participe y para que tenga que hacer en esta creación. Y a propósito, Dios hizo así. Dios entonces creó lo que es la materia prima para que el ser humano tome esta materia prima y la trabaje y la pule y le transforma, y para que le dé más, que sea más fina, más, sí, para que mejore su calidad. Esto es la área del ser humano, y a propósito lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos pone un examen diario, ¿sí? Un examen diario a cada ser humano. Si Dios no hubiera dejado al ser humano lugar para hacer nada, el ser humano seguramente sería una persona mucho más humilde de lo que es hoy en día. Porque ¿de qué se podía presumir? ¿De dónde saldría el orgullo? Pero ahora que hay un médico que inventó, yo que sé, hacer un corazón artificial, ¿cómo no se va a poner orgulloso? Mira, yo creé esto, yo soy superior, yo soy dueño de los corazones, yo sé cómo curarlos. Y si hay uno conoce sus limitaciones y sabe que no puede cambiar la naturaleza, lo único que quiere es tomar bajo las mismas reglas de naturaleza y hacerle una mejoría para que me pueda servir a mí, ahí es donde tiene posibilidad de hacerlo. Igual como el ser humano puede tomar los granos del trigo y mejorarlas y darle forma de pastel, pero no es cambiar su esencia, sigue siendo el mismo trigo. Ahí es donde puede tener éxito, ¿sí? De la misma manera, el ser humano en cuanto a la educación,
no debe de buscar cómo cambiar la naturaleza. Esto sería amaestrar y esto va a fracasar. Esto no se puede. Es como el caso del gato que lo querían cambiar su naturaleza. Una vez que salga el ratón, se vuelve a regresar a ser gato. Pero ¿qué es lo que sí se debe hacer? Debe de haber educación. Educación no es cambiar la naturaleza. Tomar el grano de bien que hay dentro de cada uno y esto desarrollarlo. Tomar el grano de harina y hacer de esto un pastel. Es lo que quiso decir Rabbi Akiva. Y no hay ninguna discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Natan Eibshitz. Rabbi Akiva habla acerca de tomar naturaleza y mejorarla, ahí donde es la área del ser humano. Rabbi Natan Eibshitz habló acerca de poner reglas de naturaleza, ahí es donde Dios es el que pone las reglas. El ser humano no puede cambiar reglas de naturaleza y no hay ninguna discusión. Jinuj de Torah significa recordar que hay un grano de Dios dentro de cada uno y de esto hay que desarrollarlo para que salga un pastel rico. Si no recuerda uno que existe este grano, uno viene sin esta base y únicamente quiere que educar a una persona que tenga buenas modales, que sea así, esto sería maestrar. Porque si no hay un grano de dónde hacer pastel de la nada no se puede hacer. Y esto está garantizado a un fracaso. Y la historia lo ha comprobado. En caso donde querían educar a hijos y darles valores, darle ética, darle moral, darle una educación sin que haya una base de un grano que es establecido por Dios, no tuvo ningún éxito. Y la prueba clara es de los niños alemanes, sí, que dieron la mejor educación a sus hijos, dieron la mejor cultura, la mejor valores, lo que uno quiere, y a la mera hora cuando salió el ratón regresaron a ser gato. No se puede cambiar la naturaleza. Lo que sí se puede es tomar lo que hay, y cuando uno entiende que lo que hay es una chispa divina y desarrollarla, eso sí se puede lograr. Tomar y desarrollar lo que hay, pero tomar lo que no hay sin Dios, y así, sin Dios querer dar cosas que no existe. Adam, Air y Valed, o sea, el ser humano nace como un pere, como un burro, y tomar un burro y convertirlo en ser humano nada más no se puede. Pero si uno toma la parte, entiende que hay una chispa divina en uno, y esta es la que de ahí se parta para desarrollarlo, ahí es donde puede tener éxito. Una educación de Torah y de mitzvot se basa en el grano divino que hay dentro de cada quien. Y es lo que dijo Rabbi Akiva. Contestó Rabbi Akiva: no me preguntes, ni traigas pruebas de cosas que están fuera de nuestro alcance. Quiso decirle Rabbi Akiva: cosas que no se puede cambiar, no me traigas. No me traigas cosas que están fuera de mi alcance y decirme, ahí es donde vamos a hacer comparaciones, el ser humano o Dios puede. No, ahí es obvio que el ser humano no puede. Seguro se está destinado para fracasar. Si el ser humano busca cambiar naturaleza, cosas que están fuera de su alcance, nunca va a lograr. Pero si tú me traes cosas que están dentro de mi alcance, o sea, tomar lo mismo que hay y desarrollarlo, ahí es donde el ser humano puede hacer mucho. Eso es la esencia de Brit Milá. Brit Milá es tomar el ser humano que ya está y elevarlo hasta las alturas del cielo. Hay un pasuk que dice en Parashat Nitzavim: Mi ya'ale lanu hashamayma. ¿Quién podría subir hasta el cielo? Rashei tevot milá. Mi ya'ale lanu hashamayma es una abreviatura de la palabra. Las iniciales de esas palabras forman la palabra milá. Brit milá es para demostrarle al ser humano desde el momento que nace, desde su inicio, la capacidad que él tiene de subir hasta las alturas del cielo. Si él supiera tomar el potencial que hay dentro de él, supiera tomar esta neshama pura que hay en él y desarrollarla, hacer que ella sea la dominante, hacer que ella sea, que la luz que hay en su neshama sea lo que se expande y no la oscuridad que existe en las partes negativas de él. El ser humano se llama Adam, dice el Maral de Praga. Adam, ¿por qué se llama Adam? Adam porque es Adamá, como de la tierra. ¿Por qué? Porque igual que la tierra, no puede salir de la tierra nada si no se siembra. Si no hay un grano que tú siembras, no va a salir nada. Pero si tú siembras un grano, de este grano puede salir todo un árbol muy frondoso que puede dar frutos muy dulces. Esto es el ser humano. El ser humano es como la tierra. Si tú le siembras este grano, de la chispa divina que hay dentro de él, y a esta la desarrollas
la riegas, la trabajas, le das toda la atención necesaria para que crezca, puede salir de él un árbol frondoso que beneficia, un árbol frondoso beneficia a mucha gente, da mucho fruto, muy dulce, muy rico. Ese es el ser humano y es la capacidad que él tiene. Y para terminar, tenemos en esta historia una serie de milagros en cuanto al aceite. El milagro de Eliyahu Anabí que hizo con aquella mujer que no tenía que comer y le dijo, si tienes algo de aceite, lo puedes vertir en utensilios o en vasijas, y por más vasijas que tengas, se van a llenar. Lo mismo hizo Elisha Anabí con otra mujer, lo hizo lo mismo. ¿Sí? No tenía nada que comer, le dijo, si tienes aceite, tome prestado vasijas de tus vecinas, y mientras tienes vasijas vacías, se van a llenar. Una vez que terminan, ya no hay de dónde llenar, se va a acabar el aceite. Y por tercera vez tuvimos un milagro parecido en la historia de Hanukkah, donde los Hashmonaim encontraron aceite en el Beit HaMikdash, y de este aceite se hizo milagro, se incrementó. Y la pregunta que preguntan estos sabios es, ¿por qué, si Dios quiso hacer milagros de ese tipo, por qué siempre era necesario que primero existiera un poquito de aceite? ¿Por qué no pudo haber hecho un milagro que de la nada saliera? Si Dios puede hacer todo, entonces que de la nada saliera aceite. Igual es milagro si de poco aceite se alcanza para mucho. Yo tengo un vasito de aceite y lleno con esto ollas enormes, es un milagro. Entonces, ¿qué diferencia hay si se hace un milagro tomar un vaso lleno de aceite y llenar ollas enormes, o tomar un vaso vacío y echar y que ahí naciera un aceite y que se llena ollas enormes? Igual esto es un milagro y esto es un milagro. Dicen nuestros sabios que el aceite es la esencia del aceite es educación. Aceite es luz, aceite representa lo que es la iluminación de la persona. Y en cuanto a educación, no hay forma de tomar de la nada y hacer algo. Aquel que busca en su hijo tomar algo que no tiene, ¿sí? Uno nació con mucha capacidad para matemáticas, ¿sí? Y él lo quiere convertir en lugar que, ¿sí? Un Einstein lo quiso convertir en un Mozart para que haga música. No funciona. Él tiene capacidad para las matemáticas, no para la música. Y si uno quisiera tomar a un Mozart y convertirlo en un Einstein, igual no funciona. Pero si uno toma a un Mozart chiquito y desarrolla su capacidad en cuanto a la música, puede salir un Mozart. Igual un Einstein que tiene capacidad de las matemáticas y esto lo desarrolla. Si hay algo de aceite, eso, de ahí puede salir mucho aceite. Pero tomar harina y de esto convertirlo en aceite, cambiar naturaleza, esto no hay manera de hacerlo. Y es por eso que la fiesta de Hanukkah se llama así, que es la esencia de la palabra, es Jinuj. Hanukkah es Jinuj, porque la esencia del Jinuj es esto. Entonces, viene la Torah y nos dice, tú quieres que tu hijo crezca y que participe en este proyecto divino, de que el ser humano tome parte en ese proyecto y esté superando día en día, para que sea bien educado, debe de tomar algo que tiene y de ahí desarrollar, y no que no tiene. ¿Y qué es lo que tiene el ser humano cuando nace? Lo único que tiene es la neshama pura que Dios le dio. Y si de ahí la tomas, y eso es lo que desarrollas, y ahí en esto te bases, ahí es donde puedes tener éxito. Pero darle valores, darle educación, desconectándolo de esta neshama pura, desconectándolo de Dios, esto es como amaestrar, y esto va a fracasar tarde o temprano. Buen día.